Indudablemente la cuestión de la violencia irrumpe otra vez en el escenario político y no es menor que sea en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Para Perfil del Domingo estoy escribiendo algo precisamente sobre los bolsones autoritarios, como una sociedad argentina que avanzó muchísimo en el proceso de democratización, tiene sin embargo resabios del antiguo régimen, derecha e izquierda, obviamente, pero en el caso particular de la provincia hay una institución que es la policía, que a pesar de muchos intentos de modernizarla, de democratizarla, de controlarla, claramente sigue conteniendo prácticas, ideas, formas de organizarse, en parte crimen organizado y en parte un autoritarismo desenfrenado, ¿no? Uno no puede asignarle a esta violencia directamente una corresponsabilidad o este episodio con la policía, pero evidentemente hay sospechas de que, dadas las exoneraciones que hizo la gobernadora, su ministro de Seguridad, Ritondo, muchos policías que han perdido, miles han perdido el laburo, la información de que el 30% de la fuerza está involucrada en el crimen. Ahí claramente hay un submundo donde el límite entre lo legal y lo ilegal está muy borrado y bueno, hay que ver cómo se puede avanzar en una lógica de gobernabilidad democrática con estas resistencias o estos obstáculos tan duros, ¿no? Esto empezó con la dictadura militar, con la policía dominada por camps, militarizada y utilizada como una fuerza represiva y, por supuesto, como brazo armado de una concepción claramente fascista del Estado, con el robo como parte de la metodología y con el descontrol, básicamente, con la pérdida total de la profesionalidad, ¿no? Y la verdad que en los 30 y tantos años de democracia, 34 ya, no se ha recuperado una lógica de control efectivamente civil a pesar de tantos intentos. Yo creo que tampoco nadie lo representó. Nadie representó a la policía, te digo, como para bancarla. Entenderla a mí me parece suicida el cuestionamiento a la policía cuando tenemos que depender de esa policía, ¿entendés? Cualquier cosa que nos pase por la calle, nosotros no tenemos que ir a TN, a un programa de televisión. Tenemos que ir a una comisaría. Y poner a la comisaría en estado de sospecha me parece un error de la política. Un error de la política importante. Con respecto a lo que vos decís de la violencia, justo me sorprendés. Termino de leer el libro de Larraqui, que es una historia de la violencia política en la Argentina. No, es bueno, ¿no? Un libro muy, muy interesante que tiene este tema que casi engarza exactamente con el comienzo de tu exposición. Con respecto de los patanegras de la policía, sí, hay dos libros bastante interesantes, uno de Michael Andersen, sí, el americano, sí, y otro de este muchacho, el que más sabe cómo se llama, que tiene un apellido extraño, medio alemán, amigo, que tiene un libro también muy, muy bueno y muy documentado. Lo que pasa hoy, cuando yo me entero ya hoy, que el ministro Ritondo acaba de licenciar al supercapo de inteligencia que se llama Puente, ¿no es cierto? Que por supuesto que viene como complemento de otras salidas anteriores y con interpretaciones que la mera interpretación me parece inquietante. Que alguien me diga a mí, es la gente de Bresi, ¿entendés? Del mismo modo que otros me podían decir, era la gente del que estaba antes, el gordito simpático, no me acuerdo ahora cómo se llamaba, que estaba con... Maskin. Maskin, claro. En lo personal yo creo que cuando un jefe podrá tener alguna influencia en cuadros medios y demás, pero los nuevos se reportan a otro. Y la autoridad política, en este caso, un tipo que sabe que mira abajo del agua y que se las conoce todas, y un tipo que fue sujeto en el peronismo del sur de la capital, por supuesto no tiene ningún secreto, no tiene nada que aprender. ¿Manejó la legislatura? Claro, que tiene que ver con Ritondo. Lo que no me gusta es
casi que se presente como jactancia la lucha que se dio contra las mafias, que se presente directamente como un mérito. Ahí tenés dos alternativas, vos. Si yo soy tu asesor y vos sos el nuevo gobernador, te voy a ser muy sincero, no sé si te voy a decir, andá como una tromba, enfrentate a todos ellos. Yo te pediría que te midieras un poco. Bueno, Ritondo lo dijo, muchos frentes abiertos. Dijo la salada, el narcotráfico, la policía, otros crímenes, digamos, de redes de crimen organizado. Creo que son conscientes ellos de que tal vez tengan una actitud un poquito confrontativa con muchos frentes abiertos. Ahora, ¿cómo haces para convivir con las mafias? La pregunta no es el costo de atacarlos, sino el costo de no atacarlos. Mira, me parece que es una cuestión ya de manejo, directamente de manejo político. Uno sabe esto. Tradicionalmente, la relación del tipo del poder con el poder policial hasta la llegada de la droga sí, fue una relación bastante madura, ¿viste? Que perfectamente le podía decir el gobernador o el intendente a su comisario: veo mucha cosa, y era un mensaje para que sabía lo que tenía que hacer. O que de pronto le puedo decir, yo te puedo dejar esto y esto, y acá no. ¿Entendés? O sea, se pactaba. Hay un acuerdo, por los supuesto. Es un acuerdo de gobernabilidad. En otro momento te diría, yo la verdad soy más imprudente que otra cosa. De pronto te diría, mira, temas que tienen que ver con el manejo de la prostitución, que igualmente va a existir, y demás, de pronto un tipo que manejaba poder miraba y se hacía el sota. ¿Se hacía el sota o cobraba, Jorge? Bueno, esas son directamente diferencias. ¿Y sí? Si yo soy el hombre de gestión y vos sos mi jefe de policía, no me voy a meter específicamente y no voy a querer que vos seas un gran reproductor de agua bendita y demás, pero sí te voy a exigir que me des una cierta seguridad en algunos aspectos. Ahora, si yo tengo que pensar que mi jefe de policía tiene que ver directamente con el delito, y ahí ya la cosa tenés que ver cómo la trabajás, porque vos podés salir, podés combatir, pero me parece a mí sinceramente que por más que haya algunos bolsones de tipo que estén, los tipos quieren tener una reparación, los tipos se quieren saber representados. El político tiene que bancar a su cana, a su policía. Vos sos mi jefe de policía, te voy a decir, mira, yo quiero lo mejor para vos, yo te voy a bancar. Pero una cosa es representado y otra cosa es respetado. Por supuesto. Pues son dos cosas diferentes, porque representación del jefe de policía es un órgano que depende del poder político. Y la verdad que las experiencias de gremios o sindicatos policiales son desastrosas. Desastrosas. Por lo menos en países en desarrollo. Pues son lobbies fuertísimos que condicionan al poder político. Ahora, el respeto a la policía, que yo creo que es fundamental y falta. Yo voy a la cancha, Jorge, 3 de 4 canciones es putear a la cana. Es la verdad. Digamos, es parte de la cultura. Tiene mucho que ver con la cultura y demás. Para manejar un país, para manejar una provincia, vos tenés que tener encuadrado al policía. Sí. Vos tenés que tenerle acotado cuál es más o menos el margen de maniobra y tenés que decirle, viejo, yo te voy a respetar y a representar. No me falles en esto. Lo que pasa es que hay un momento en el cual la cana maneja el crimen, por lo menos un porcentaje de crimen, y ahí, desde el poder político, es muy difícil mirar para otro lado. Una cosa es manejar el juego, que es ilegal, pero digamos, es el margen. Lo de trata de personas... Vos chocás en San Francisco Solano. Sí. Ahora, ¿a dónde vas? ¿Quién es el que interviene? La policía, imagino. Cualquier cosa, una violación, lo que sea. ¿Quién interviene? La policía directamente. Si ese policía, sí, vos lo tenés ya desde el poder conceptual, ya directamente tomado en estado de sospecha, y macho, esto no va, esto no funciona. Jorge, mano en el corazón, yo veo un cana y no confío.
Y yo soy un tipo que crea instituciones, etcétera, pero en principio vivo en Cana y dudo. Lo opuesto es la patología. No, yo sé. Sergio, esto es patológico, Te creo, directamente. pero, digamos, vos lo que tenés que hacer, que no vos lo pase que lo tenés que contrario. hacer es un país. Para hacer un país, para construir un país, para construir una convivencia, Sí. vos tenés que darle, de pronto, el ejemplo. Si yo soy Estoy de el acuerdo. poder político Sí. y te pido a vos la valija, Por eso. si yo te pido a vos la valija, ahí estoy perdido. Ahí se rompe todo. Ahí estoy perdido. Ahí se rompe Si todo. yo no quiero absolutamente nada de la valija, no quiero, mira, ni yo ni ninguno de los que está a mi alrededor, absolutamente nada con la valija. Y si hay una construcción de algún tipo de valija y algo de delito, te escracho directamente y sos vos. Pero vos tenés que salir y bancar en bloque al tipo que tiene que dar su vida, enfrentarse. Pero no alcanza. Duhalde, ¿te acordás que dijo la mejor policía del mundo? Y era la policía bonaerense. Y yo creo que hubo intentos de gente sensata de arreglar eso de alguna manera que no tuvieron éxito. Pero lo peor que nos puede pasar es esta situación de desconfianza, esta situación de creer que cualquier cosa que pase tiene que ver con una interna policial. ¿Entendés? Y eso sí, porque ya directamente no hay ningún... Todos tenemos que ir a vivir a una base militar. No, esto no es así, hermano. Esto no es así. La democracia no se construye con las autoridades en una base militar. Esto es una visión, te diría, bastante patológica de la cuestión. Estoy de acuerdo. Vos tenés que conducir. Para conducir, esto no es un empleo, hermano. Vos tenés que conducir a los tipos, pero por supuesto, ojo, vos no querés participar de ninguna de esas cosas que a mí no me consta y que todos dicen que ocurren. Sí. ¿No es cierto? Que cortan autos, que tiene que ver con la cuestión del juego, que tiene que ver con la blanca flor, ¿no es cierto? Con las harinas leudantes. No, no solamente la droga, con los piratas del asfalto, ojo con eso. Y otros, digamos. Hay momentos en los cuales estos grupos funcionan como un polirrubro, porque ya tienen un know-how, ya tienen conocimiento, tienen impunidad. Y bueno, digamos, no es que se remiten a determinados crímenes, se hacen de todo, ¿no? Ahí, vos sabés que me preocupó mucho en su momento la fragmentación de la fuerza policial con estas policías municipales. Que uno entiende de la desesperación de muchos intendentes que no confiaban en la bonaerense o que le pagaban el combustible a los autos porque no había ni siquiera para eso. Decían, los quiero manejar yo, que sean míos. ¿No? Pero en la práctica, conceptualmente, la fragmentación de la fuerza es lo peor porque generás muchas veces competencias. Bueno, pasó en la capital, escúchame, nadie sabe qué policía es un problema Ahora están homogenizándolo. identificar, pues a uno los ve de Bordeaux, de azul, de amarillo, es una cosa que... Está justo en el proceso de homogenización, Bueno. pero es cierto, pasa eso, y es un gran error porque están feudalizando el poder político con los intendentes y encima con un control policial local es el peor de los mundos. Los delitos son, por otro lado, obviamente regionales, no que se limitan a una municipalidad, puede haber algo de proximidad, tránsito, este no es el punto, ¿no? La cuestión aquí es que tiene que haber una estrategia global, provincial y nacional. Imagino que de a poquito vamos a ver algo más serio al respecto. En el medio estamos en una transición entre un momento en el cual había connivencia con la policía, muchísimos negocios y probablemente no. El narcotráfico como un foco donde el poder político se aprovechaba de eso, lamentablemente. Estamos en una transición hacia algo distinto y en el medio pasan un montón de cosas donde uno sospecha que estos actos de violencia tienen origen, lamentablemente, en estas internas en la policía. ¿Te parece que la Policía Federal, la bonaerense, lo que es la familia policial, no quiere recuperar un poco de dignidad, de respeto? Vos me decís, es un policía y no confías. No confío. Yo, Lamentablemente, ¿eh? Bueno, Confío en un gendarme, en un prefecto. Bueno, vos, Tal vez en la federal. lo que tenés que lograr es ganarse ese respeto. Ahora, si esto es un juego, Sí. es que yo a vos te pongo para ver si vos me traes una valija, No, obviamente. acá se va todo al demonio. Exacto. Ahora, esto viene, por un lado, la cuestión policial. Por otro lado, lo que tiene que ver con la violencia viene con la aparición de otra desaparición. Exactamente. Hablemos de ¿Entendés? eso. Acá hay una desaparición, acá hay un ciudadano que falta.
según mi información, probablemente mala. Es un hippie artesano. De La Plata. Más bien físicamente vulnerable, frágil, que se les quedó. ¿A las fuerzas de seguridad? Que se les quedó y que de pronto ni siquiera hubo un Violencia. interés de castigo feroz, sino que simplemente tenía que haber alguna fragilidad que hizo que la cosa se le fuera al demonio. ¿Y por qué no lo denunciaron? Acá, hermano, no sé quién es el que denuncia. Esto lo maneja seguramente la señora Patricia Bullrich. Yo puedo tener información de algún colega de Chubut que más o menos. Pero cuando Tomás me Esperan es cuenta. peor, Jorge. Si eso pasó, tienen que rápidamente denunciarlo. Cada minuto que pasa es peor. Bueno, Capaz son muchachos, cómplices. Te lo digo. No, te creo, te Te lo creo. digo en este momento. Lo más cercano de todas las versiones que hay, no creer esa cosa que dicen fueron los mismos mapuches. Que esto me hace acordar que cuando hay un atentado a la embajada, que dicen son los judíos. Siempre está el tipo El que es autoatentado. víctima, que es el que lo hace. Y yo escuché bastantes tipos con capacidad de conjetura decir esa tontería. Que no pasen las mismas tonterías que pasaron con López. ¿Por qué haces Con esa el analogía? anterior. ¿Por qué haces esa analogía, Jorge, con López? Y porque el desaparecido anterior, López, fue un tema que investigué bastante, hablé Lo con recuerdo. demasiados funcionarios. Si vos me decís qué es lo que yo pienso, no te lo puedo demostrar, no me lleven a ningún juzgado, pero creo que está enterrado en el Parque Pereira Iraola. ¿Vos decís que está muerto? Está muerto, lo mataron en el Parque Pereira Iraola. Su último paso registrado fue en el pueblo de Atalaya. Está donde durmió en el pueblo de Atalaya, en una casa, en un lugar que fue lo último. ¿Hay testigos de eso? Sí, hay testigos. Hay testigos, hay gente. Por supuesto que después nadie quiere saber absolutamente más nada. Yo cuando lo escribí yo tenía información de adentro, de Atalaya, al tipo lo conocía el lugar. El muchacho iba a algún lado con sus borceguíes, no salió a caminar por ahí, salió porque iba a alguna parte. Tomó en un lugar un colectivito, se fue al pueblo de Atalaya, donde había pasado una vacación y demás, tenía una relación, que eso ya, ahí hay unas cuantas cosas que me parece que hoy está todo absolutamente sepultado. Yo he hablado con ministros, seguí el tema hasta donde puedo llegar. Yo hago periodismo, hermano, yo no soy policía. ¿Pero López sabía efectivamente algo que podía comprometer en el juicio? López no estaba en condiciones de repetir el testimonio que hizo en una cuestión de la verdad y demás que no era judicializable. Y después, hay muchas interpretaciones, pero lo cierto es que el muchacho fue a un lugar, durmió en ese lugar, fue su último paso. Y bueno, yo con alguien que más o menos tiene más que capacidad de conjetura, me digo que debe estar por ahí por el Parque Pereira Iraola. Tendría que ser un rastrillaje, ¿no? Si eso es así. Mirá, no sé si no lo habrán hecho. Y quizás el que se encargó ni siquiera era de la provincia de Buenos Aires. Son temas que yo no investigo ahora el tema de Maldonado. Pregunto hasta dónde puedo llegar. Cuando escucho cosas que dicen fueron los mismos mapuches y demás, me siento agraviado intelectualmente, ¿entendés? Y acá pasó otras cosas. Es un hecho que está... Tengo el lado positivo. Siempre hay algo bueno de lo malo, ¿no? Porque es un horror lo de Maldonado, tiene que aparecer, se tiene que esclarecer todo lo que ocurrió. Pero déjame contarte cosas que yo tomo como, tal vez como un aprendizaje social. Primero, las reacciones que veo en los medios de comunicación, en general en la sociedad argentina, alarmado por este tema. O sea, no pasa desapercibido el hecho que haya un desaparecido. La justicia reaccionó, cambiaron la carátula. O sea, ya está todo el mundo tomando en serio esto, lo cual es muy importante.
perdóname, Sí. y no me gusta que se mezcle lo que está pasando ahora en la provincia de Buenos Aires, en La Plata, Con esto. como consecuencia de esto. No, no, bueno, Eso hubo, ahí me parece, hubo un ahí me parece comentario, que hay, es cierto. ahí se mezclan las operaciones de inteligencia. Puede ser. Bueno, porque una hipótesis es que estos hechos de violencia en frente de la oficina de Ritondo surgían de un desprendimiento de una marcha para esclarecer el caso de Maldonado. De hecho, hubo una molotov que explotó en el Senado de la provincia. Y tenés razón, son cosas distintas. Probablemente haya un aprovechamiento de estas marchas para un acto de violencia, lo cual no quiere decir que la gente que protesta genuinamente o que pide por la aparición de Maldonado sea la que esté organizando esto. Son cosas que hay que separar, ¿no? Hubo un cartel muy ofensivo, colgado, que básicamente era un llamado a la violencia, ¿no? Abiertamente. Pero mira algo interesante. Hoy veo una foto de chicos de una escuela secundaria que adoro, que es en la ciudad de Buenos Aires, con un cartel, todos los chicos a salir del colegio mostrando un cartel que dice aparición con vida de Maldonado. Digo, bueno, hay como un aprendizaje social interesantísimo donde la sociedad reacciona, reclama, pide, debate, delibera, eso es muy importante. Ojalá que tenga el resultado deseado y que aparezca con vida y se esclarezca todo, pero me parece que estamos con, digamos, anticuerpos suficientes como para reaccionar rápidamente ante el primer atisbo de que podemos volver a una situación donde justamente estos eslabones autoritarios viejos, estos resabios, no están. Y sería bueno eliminados. que no se lancen argumentaciones a la Bartola. No. Es un desafío sobre para todo el desde el gobierno. poder, desde el poder, ¿no? Pero fíjate, esta semana hubo una reunión muy preocupante entre el ministro Garabano, la ministra Bullrich y representantes de organismos de derechos humanos, donde genuinamente estos representantes creen que el gobierno sabe y no dice lo que pasa. O sea, están convencidos que hay un ocultamiento de la información, cierta connivencia con los que eventualmente cometieron este desastre, sé que lo cometieron. A mí lo que me llama la atención y me preocupa, Los peores Jorge, que están absolutamente en... ¿tienen razón? No tienen nada. No tienen nada. No tienen nada. No, están... por eso, no tienen nada. Ojalá Lo grave, no saben, lo patético, no que no sabe tienen nadie. la más perra idea. Bueno, pero lo que me preocupa es la desconfianza que existe. Que alguien hoy, Jorge, sospeche que un gobierno de estas características, te puede gustar más, menos, hacen macanas como todos los gobiernos, alguien puede pensar que alguien tiene un plan para desaparecer. Bueno, hay gente que cree eso. Es muy preocupante. O sea, hay segmentos recontra ideologizados en la sociedad argentina, algunos de ellos que se sienten que están perdiendo poder, que creen que Macri, basura, vos sos la dictadura, lo creen genuinamente, no es solamente una consigna. Se sienten que la sociedad está girando hacia la derecha. Bueno, cuidado con eso. Voy a exagerar mucho, pero tengo que decir porque me preocupa. Dale. Me hace acordar, ¿te acordás al movimiento Todos por la Patria? A Puigllané, al ataque a la tablada. Algo de eso hay. Había unos locos que estaban, obviamente, probablemente elaborando para los servicios, pero muchos pibes muy inocentes que creyeron en ese discurso y murieron por eso. Pero cuidado con creer en estos, o caer en estos bolsones ideológicos tan locos, porque esto puede derivar en una situación muy violenta y de la cual nos vamos a arrepentir. Estoy obligado estoy alarmado, te juro. No, yo no es que los descalifique, pero sinceramente no creo que estén en condiciones ni remotamente están para hacer alguna cuestión así. Me parece que esto o se les escapó de alguna fuerza de seguridad que se le fue. ¿Entendés? Yo, mi fuente de información, yo no fui a la zona, no estuve en el territorio mapuche. Lógico. Y por eso son algunos amigos con los que yo respeto y cambio alguna información. Pero bueno, sí, me parece que el gobierno lo agarra a contrapierna. Es un tema incómodo. Lo agarra a contrapierna y lo peor que puede hacer es esgrimir argumentos bartoleros para ver cómo sacás la pelota a la UGOL. No, eso tiene que ser algo que debe tomarse con enorme seriedad y tiene que haber una investigación muy profunda. Este tema, esta falta complementada, o más bien te diría no complementada, sino que ya directamente entra como sujeto principal en el primer plano, toda esta confusión de atentados, que de pronto puede haber alguna travesura también, porque sinceramente, digamos,
algo pasó en la provincia de Buenos Aires, ¿entendés? Me parece que la notificación del triunfo en la provincia de Buenos Aires de la doctora llega en un momento bastante difuso, bastante complejo, bastante complejo. Un triunfo pírrico, módico. Bueno, habrá sido un triunfo módico, pero fue un triunfo al fin, después de estar 7 horas festejando y tirando papelitos, hermano. Fue en la práctica. Quizás la doctora espera en este momento la notificación de ese triunfo en una situación, te diría, muy manoseada, muy poco clara. Ella ¿no? necesitaba una victoria contundente. Ella necesitaba ratificar su liderazgo dentro de la provincia y sobre todo fuera de la provincia. Lo discutimos el viernes pasado, Jorge, hay una cola de gobernadores que se codean para ver quién es el primero en decir, Cristina, fuiste. Y son gobernadores importantes, Schiaretti, Mansur. A mí me gustaría que fuera todo tan fácil, ¿sabes? Pero yo más o menos conozco un poco el peronismo y, digamos, yo te ponía el caso Ares para hablar específicamente de este tema, así como que tenemos que hablar específicamente también del nuevo Macri con flúor, sí. con Aprole, ¿viste? Nuevo envase y demás. Es un triunfo. Es un triunfo que se va a notar y que, qué sé yo, que habrá sido por poco, por como sea, es un triunfo. Te diría, condicionado por todo lo que pasó y que acá yo no culpo sinceramente a nadie del colegio electoral, ni Alejandro Tulio, nada, porque hubo una paridad muy grande y hasta el último momento sí, lo que de pronto los hace quedar mal en la estampita es el festejo durante 6, 7 horas por una victoria trucha, que no tuvieron. Es que no es trucha, ganaron en todo el país. Ganaron, pero lo que tiene que ver con la provincia de Buenos Aires, vos estás con todos los funcionarios ahí, estás con Salvador, estás con la gobernadora, estás con todos tirando globitos y tirando todas cuestiones, y muchachos, no fue así. Estuvimos juntos en la misma mesa aquel domingo histórico. Lo recuerdo y tenías razón vos y yo reconocí. Aquel domingo histórico donde, qué sé yo, decir, muchachos, mire, hay que esperar un poco, parecía que uno estaba tenías razón, en una especie de pero el resultado acto destituyente. Demuestra la debilidad de Cristina, no su fortaleza. Es otro tema. No, sacarme los votos a Aníbal Fernández. Me hace acordar vos a La Nación cuando titula La Nación. Finalmente gana Cristina, pero el gobierno cree que en octubre va a cambiar. Muchachos, les ganaron. ¿Cuál es el impacto de ese triunfo? ¿Por qué Carta Abierta hoy le pide? ¿Por qué Carta Abierta le pide hoy al votante de Randazzo y a Randazzo que voten a Cristina? Nadie ganó nada todavía. Por supuesto. Ahora viene ahora empieza otra elección. Ya empezó la campaña. Completamente nueva, otra elección. Con bomba Molotov empezó la campaña, Jorge. Ahí está la cosa. Claro. Entonces, si vos pensás que las bombas Molotov de La Plata tienen que ver con el comienzo de la campaña electoral, casi todo lo que hablamos al comienzo queda invalidado. ¿Por qué? Porque sí, pues si vos me decís que esto tiene que ver con el comienzo de la campaña electoral, y yo sinceramente quiero creer que no es así. Ajá. Quiero creer que no es. Esto me parece que tiene que ver con algunas internas desprolijamente contenidas y que me parece que lo peor que puede pasar cuando es una interna entre fuerzas y entre grupos internos de fuerzas de seguridad que se manifieste, digamos, al aire libre. No me parece de lo mejor. Ahora, esto, combinado con la campaña, combinado con el anuncio de un resultado donde todavía nadie ganó nada. No, por supuesto. Ahora empieza una campaña nueva. Ahora empieza una campaña nueva donde vos tenés, si vos querés, en el mecano del peronismo, como digo yo, el mecano del peronismo, vos tenés una gran dificultad para engarzar la doctora con lo que te muestra que tiene en la provincia de Buenos Aires,
con la petencia de todos unos gobernadores que algunos están con más representación que otros, ¿entendés? En el peronismo, perder es siempre grave. Así es. Y es casi desastroso. Claro. Vos acá tenés el peronismo, algunos se enojan porque yo cito el peronismo del norte, y en el peronismo del norte me parece que no tenés por qué ser prejuicioso con las provincias. Es una media luna impresionante. Vos tenés el peronismo del norte que viene... Noroeste, ¿no? Baja. Que viene, con la excepción de Jujuy, si vos querés, sí. ¿No es cierto? Y Santiago, que y vos es una tenés cosa rara, ¿no? y tenés ahí una alianza radical. Tenés un radicalismo peronizado con Zamora, tenés un radicalismo peronizado también en Misiones, tenés un Corrientes donde casi seguramente la fórmula de Spínola con Nito Artaza va a ser, puede haber un cambio por ahí. Vamos a ver. Vos tenés toda una gente que, yo no sé qué va a pasar con una liga de gobernadores, esa liga de gobernadores que Kirchner, por conocedor, jamás permitió que se llegue. Kirchner le molestaba que hablaran por teléfono entre ellos los gobernadores. Ojo de Corrientes, en la capital ganó el candidato de Colombia y era una capital cuyo intendente Ríos había hecho una muy buena gestión. Está muy complejo el Mecano. Si vos querés. Está complejo el Mecano. Y ahora en la PASO ganó también Cambiemos, ¿no? Vos después tenés en el centro, vos tenés los Barros Esqueloto que pierden en San Luis. Vos tenés La Pampa y vos tenés Córdoba. Pero pará, San Luis y La Pampa, Jorge, son dos casos de cómo acercarte al kirchnerismo significa perder. Porque allí tus amigos de Barros Esqueloto terminaron jugando con Cristina. Pollo previo de los hermanos Macana, se fue con Cambiemos y ese acercamiento con Cristina les hizo perder por primera vez la elección. Y Berna pactó con la Cámpora, con la cual había confrontado en 2015, se había peleado con Cristina por eso, y en esta oportunidad pacta y pierde. Entonces, cuidado, que me parece que Cristina se convirtió en una mancha venenosa. No, lo de los Barros Esqueloto es distinto. Lo de los Barros Esqueloto, que tiene este problema con el Alcibíades, como te dije el otro día, el mito de Alcibíades. El ateniense, el estratega ateniense que aparece después al mando de las tropas de Esparta. Extraña a los Quinios, ¿estás seguro? ¿No? Extrañan a Luis Lusquinios, ¿te acuerdas que puede ser, pero bueno, Alcibíades les gana. En realidad, podía haber un cansancio ya de los Barros Esqueloto. Fatiga. En cierto modo, quizás hubo algunos errores del gobernador, que el gobernador, cuando era gobernador Poggi, desde su programa de radio les tiraba. Y mi amigo Adolfo, que yo tengo un máster en Barros Esqueloto, en Adolfo Rodríguez Sá, porque en un momento yo fui candidato a vice por muy poco tiempo. Me acuerdo perfectamente. Y le tengo mucho afecto a él. Me parece que él en el último tramo fue planta permanente en el Senado y que se despreocupó un poco de la cuestión territorial. Bueno, se casó. Bueno, son casos. Lo de La Pampa me parece que también fue importante, pero también, bueno, vos tenés a Mendoza, vos tenés un centro bastante amarillo. Una capital que ya directamente parece la camiseta de Rea, aquel arquero, ¿viste? Que era un amarillo huevo frito total. Entre Ríos. Tenés Entre Ríos también. Y tenés una nueva elección que se viene, ¿no es cierto? Hubo una excelente inversión de riesgo del gobierno en Florencio Randazzo. Hay un artículo que está en el Así Digital que te recomiendo, Lor Florencio. Lo vi. Que fueron 5 o 6 puntos importantes y ahora viene una elección distinta donde los ejes pasan también por los perdedores. Todos van a ir, pobrecito, a caranchearlo a Sergio Massa. Lo van a querer convertir en un pibe de un dígito. Y bueno, es un riesgo. Le va a costar, si vos querés. Todos van a querer ir a caranchear ahí. Pero Massa ya está pensando en el día después, en reperonizarse, en tratar de cohesionar el peronismo en la provincia para pelearle a Cristina justamente otra vez el liderazgo y poner en valor a los gobernadores del norte con un peronismo renovado que sea competitivo en el 2019. O sea, ya Massa comprendió que no hay ancha avenida del medio, que la alianza con Margarita no
terminó funcionando. Yo creo que ahí aparece una posibilidad nueva, no sé con qué suerte, pero me parece que ese es el proyecto. Pero volvamos al presidente renovado o este nuevo liderazgo, que yo creo que no es nuevo. A mí me parece que lo descalifican, al estar todo el día diciendo el nuevo Macri, más forzudo, toma toddy, ovo maltina, emulsión de Scott y toma la espinaca que se comía Popeye. Me parece, muchachos, que... Porque al decir eso, me dicen también que el que presidía hace 6 meses era un tipo que estaba un abúlico, un triste, un deprimido. Tengan cuidado con los elogios, muchachos. Sí. Porque cuando vos lo elogiás tanto por este pibe nuevo, la verdad que el otro día le dije en el programa, me parece que no hay ninguna cosa absolutamente nueva, que hay una decisión, algunos temas que creo que lo hablamos con vos, uno de los temas, yo por ejemplo tampoco presentaría como un mérito la caída de Freiler, porque ha sido comerse un caníbal, ¿viste? Han hecho una cosa que, sinceramente, que incluso le cuesta a algunas figuras institucionales un desgaste, ¿no? Pero hay algo importante en el presidente, Jorge. Y el tema que seguramente vamos a discutir con vos, a ver, que tiene que ver con los camperas. Mis amigos los camperas. Con mis amigos los camperas. Los sindicalistas. Con mis amigos los camperas. Pero sí, antes de ir ahí, hay algo muy importante en el presidente. Vamos a ir a ese tema. En el presidente hay algo importante que es lo siguiente. Hay una decisión de cambiar la agenda de política. Hasta ahora él iba con una política muy acotada, con una agenda de pocos temas, la mayoría de los cuales se implementaba de forma gradual. Argentina se enamoró de la palabra gradualismo, que es un método, es un cómo, no un qué. Lo importante es que el qué, lo que hacía, bueno, era una agenda muy focalizada en bajar la inflación, en 3 o 4 temas más. Ahora, con utilizamos un término de Cristina, el empoderamiento de Macri luego de la elección primaria, aparece con la decisión de avanzar en otras áreas, una de las cuales es el mercado de trabajo. La señal que da con la destitución del viceministro de Trabajo y de Servino es, ojo, yo no solamente soy capaz de cortar cabezas, tengo decisiones que van a ser llevadas adelante y esto no es algo que involucra solamente a los sindicalistas, al resto de los actores políticos. Está señalizando cosas que tienen que ver con esta decisión de avanzar en áreas de política pública. Me encanta porque cuando hacen estas cosas, cuando lo elogian al presidente... Es una descripción, es un algunos, elogio esto, cuando lo elogian, dicen como salió en Clarín, los actos peronistas de Macri. Sí. Es decir, cuando el tipo hace alguna cosa que puede ser efectiva y demás, lo peroniza. Y entonces, muchachos, sinceramente, bueno, pero al margen de eso. Es un gesto de liderazgo duro, ¿no? La caída de estos dos muchachos marca sobre todo, yo lamento decepcionar a muchos que están por el nuevo Macri y demás, marca sobre todo el éxito político de Jorgito Triaca. Jorgito Triaca en 2 espacios muy importantes pone gente absolutamente incondicional de él, por supuesto, avalado por el presidente. Por el presidente, pero es un triunfo fundamentalmente de él. Es así. Y conoce muy bien los camperas, Jorgito Triaca, por cuestiones estructurales, obviamente. Conoce bien los camperas, y como conoce bien los camperas, sabe que directamente un espacio donde pasa tanta agua espiritual, donde hay tanta espiritualidad, la tiene que manejar directamente bajo su control. Pero ahí, fíjate, ¿no? Primero, yo no estoy en contra de los camperas, de los dirigentes sindicales, estoy en contra de un sindicalismo perverso que se convirtió en un obstáculo para el desarrollo y que no representa a los trabajadores, lamentablemente. Y lo digo con dolor porque mi abuelo era sindicalista. Digamos, yo creo en el sindicalismo y tengo una especie de obsesión. El país que yo miro con más admiración es Alemania, como Cristina del 2007. ¿no? Cristina en la etapa de Alberto Fernández, claro. El poeta impopular. Pero fíjate, Alemania tiene sindicatos muy fuertes. Sí, pues es el país más productivo de Europa, exporta un montón a Asia, es, digamos, el motor de la economía europea y te diría, hoy tiene la líder más sensata del mundo.
Sé que no hace falta demasiado por lo que es el mundo, pero Merkel hoy hay que sacarse el sombrero. Esperemos que gane la elección ahora. ¿Qué tiene Alemania? Tiene sindicatos que están trabajando a favor de la competitividad, que lograron que las empresas tengan que pagar el 10% de los dividendos a los trabajadores. Yo quiero ese sindicalismo, que vayan a pelear la ganancia de las empresas, que laburen más y mejor. Y pero que de estás ese acá modo... y tenés estos sindicatos. Bueno, hay que cambiarlos. Vos querés que vengan los sindicatos de izquierda que vienen de abajo, que se van a quedar con los... Buenos sindicalistas, peronistas, radicales creo, y de izquierda también. Que estos tipos que están, casi te diría, a dos puntas con todos los modernizadores que quieren una ley de reforma casi como la de Brasil. Bueno, eso es un problema de competitividad también. Es un problema de competitividad que yo te vaticino ahí también. Yo parezco acá un dirigente conservador. Cuando hablamos de la policía o de cosas, te digo, mira, yo sinceramente yo prefiero arreglar con estos muchachos. Y los muchachos estos, como trabajan con las obras sociales, con la guita que se les debía, cómo daban salud desde estos sindicatos, una manera absolutamente admirable. Puede ser que tengas razón en la calidad del servicio. En la calidad del servicio y en lo que le daban a su Pero mirando gente, el interés hermano. general y no el interés particular de los sindicatos, teniendo en cuenta que la Argentina tiene un tercio de sus habitantes, de sus ciudadanos, con una salud mala, mi obligación es decir, seguro nacional de salud, todo el mundo tiene la misma calidad. El que tiene mucha plata, si quiere un seguro privado que se lo pague. El Obamacare. Bueno, o el sistema canadiense. Viene un Trump y te va a... Está bien. Bueno, no hay por qué lo generar... que tenés, esto yo te diría Jorge, sinceramente... si alguien ya tiene el privilegio de tener un trabajo en blanco, encima no tiene por qué tener mejor salud que alguien que no tiene trabajo en blanco. Todo el mundo tiene que tener el mismo acceso a la salud, es un bien público. Somos fervorosos defensores de la educación pública, ahora con la salud no la metemos. ¿Por qué? Porque es una contradicción. Más aún, el sistema de obras sociales, y vos lo sabés muy bien, surge en Argentina como resultado del apoyo de Bandor y de otros sindicalistas. Alonso es un apellido muy caro para mí, pero no por el sindicalista, sino por el Beto. Perón nunca le hubiera dado las obras sociales. Onganía se las dio. No la dio. Bueno, se las dio Onganía. Entonces, esto es fruto... ¿Qué te diría un campera? Plata, mano, culo en tierra. Sí, también, pero esto es un pacto espurio, autoritario. Habrá sido bueno, está bien. Está bien, entonces es injusto ahora, y es autoritario. 50 años después. Por supuesto, es suficiente. 50 años después. Hay que sacarlo. Bueno, no tiene por qué seguir esto. Me parece que te va a costar un poco. No me cabe ninguna duda. Si Macri tiene realmente ganas de cambiar esto, que vaya a fondo. Y a los muchachos les digo que vos sos peladito, no tenés tantos pelos, no sos tan gorila, pero me parece que hay Yo no soy gorila. Gorilismo. No soy gorila. Pero al respecto de los sindicalistas, hay casi te diría unas ganas como de Macri, que Macri los conoce muy bien. Sí, y se lleva bien con muchos de ellos. Gerardo Martínez. Demasiado bien con muchos de ellos. Con el gitano. Muy bien con todos. Se enojó porque algunos que se lleva bien con él estaban el otro día en el escenario. Con cara de, estoy incómodo. Si no entendés esas contradicciones, no podés ser presidente de la República. Yo pero creo que aprovechó y detonó. Claro. Sí, pero escúchame, aprovechó y sí, habló por teléfono, que habla con todos ellos. Lingeri es permanente. Lingeri es más planta permanente que muchos de los Rodríguez Sá. Lingeri viaja a Israel ahora y va a buscar hasta inversores para quedar bien, incluso con Macri. Todos hablan con Mauricio Macri. Me parece que hay un deseo colectivo de un sector, que no digo que sea tu caso, pero de un sector que está para evitar una reserva en Kenia. Que están para evitar una reserva en Kenia, ¿entendés? Que son, casi te diría, tipos que son casi artesanos del error. Porque yo, ¿sabes qué? Les sugiero incluso, dejen de hablar de la doctora. Están todos los columnistas, todos los comunistas no saben hablar de otra cosa que no sea de la doctora. Pasó lo mismo con Menem, vos lo viviste. Se seguía hablando de Menem en el 2002, 2003, 2004. O sea, había una inercia de ciertos liderazgos con algunas obsesiones. Y la verdad que son temas que interesan, venden. Es muy difícil. Mira,
Siempre en las guerras lo más difícil no es ganarlas, sino terminarlas. Los grandes desastres se dan cuando las guerras ya se resolvieron desde el punto de vista estratégico. Pero tenés que ir, colgar la bandera, limpiar todo. Ahí es cuando aparecen la mayor cantidad de muertos. Entonces hay que tener cuidado. Yo creo que estas largas batallas hay que saber conducirlas hasta el final. Hay que saber cómo dejarlas, bueno, cómo cerrarlas. Y ahí hay algo que me preocupa, porque es el momento de la generosidad, es el momento de la disuasión, de la cooptación, de la contención y no de la venganza. Y veo mucha gente con sed de venganza de ambos lados. Yo lo veo. Bueno, yo lo veo también. Eso es un problema, Jorge. ¿Eh? Yo lo veo también. Sí, serio. Algunos incluso este estilo se lo atribuyen al propio presidente. Bueno, hay que ser generoso en la victoria. Solamente en la victoria puede ser generoso. Qué bien que me va, soy generosísimo porque me va bien. Muy importante eso. Yo tengo una pregunta para hacerte. Lo que quieras. No, pero tiene que ver con Cristina. A ver. ¿Por qué nunca volvió Isabel a hacer política en la Argentina? Creo que tiene que ver con ella esto. No tiene comparación con la doctora. La doctora es militante de entrada y me parece que, te voy a decir más, yo creo que con Isabel han sido muy injustos. ¿Hubo un pacto con ella? No sé. ¿Con quién? ¿De quién? De la política, no sé si el radicalismo, no sé si el peronismo. Creo que hubo alguna buena conversación en su momento con Alfonsín. ¿Hubo plata? Hubo mucha plata, hubo suficiente plata, eran todos los sueldos atrasados que tenía, pero me parece que el peronismo y la Argentina, y si hay algo que puede hacer Macri, es ponerle el busto a la presidenta, porque la verdad, yo tuve alguna conversación con Isabel y creo que se rondó más el tema espiritual que el político, porque es una mujer desde el punto de vista muy... Bueno, tuvo un maestro en ese sentido un poco controversial, ¿no? No, te equivocás, el maestro no fue López Rega. ¿Ah, no? ¿Quién fue? El brujo era Perón. Me jodés. El brujo era Perón. No te puedo creer. El que era verdaderamente brujo era Perón, que te podía mirar y te decía, Sergio, Piciano. Y hay que ver las obras que tenía en lo de Francisco de Narváez, que compró Francisco de Narváez. Sí. Es un tipo fascinado por toda la cuestión que tiene que ver con el ocultismo. Y todo lo que tiene que ver con el ocultismo, el esoterismo, en la política argentina fue fundamental. Fue fundamental primero en el nazismo. Ninguna duda. Lo que era la TUL era... Ninguna duda. ¿Entendés? Había toda una sensación, y casi todos los grandes tipos que tuvieron poder en la Argentina, desde Irigoyen, Perón, Menem, tuvieron una gran apertura hacia la cuestión esotérica. Cuando yo escribo un artículo que se llama El brujo era Perón... ¿Dónde está eso? Está en la marroquinería política o en el descascaramiento. El brujo era él. En realidad, Perón se divertía con eso de López Rega. Perón casi lo tomaba en serio, le servía hasta de interlocutor para eso. Perón era... ¿Era él? Era él, el esotérico era él. Por eso le hizo hacer de Evita un... Evita era energía en movimiento, no, energía pero cuando pura, muere... era totalmente... Todas las pero damas. la manda a momificar. Sí, por este español loco que trajo... Pero Evita era energía para Perón. No es por casualidad que a partir de la muerte de Evita hay una cosa... Hay muchas cosas que tienen que ver con la historia de ellos, que es una historia apasionante. No, Jorge, hacemos un programa de esto solamente. No, cuando vos quieras, pero no tengo ningún problema. Que yo tuve... Ella era energía pura, ¿entendés? Era energía pura, pero no energía para ser la vicepresidenta como querían los atorrantes de la CGT. Ahí no quería saber nada, Perón. Ella quería seguir trabajando en la fundación. Si te interesa, hay un libro de Loris Sanata, que es el más interesante, que es la biografía política de Perón. Sí, la tengo. Que es muy, muy buena, pero el que estaba muy en la cosa esotérica era Perón. No, eso me sorprende muchísimo, es buenísimo. Era Perón. Bueno, cuando yo escribo El brujo era Perón,
hubo un iniciado que fue fundamental, y fue fundamental en López Rega, que se llamaba Villone. ¿Villone? Villone. Come larga. El hermano fue corta. ministro, o él fue Sí, ministro, de trabajo. estaba en Paraguay, fue ministro. Creo que fue el que lo reemplazó, y un tipo que se dedicó después nada más que a escribir sobre temas espirituales, y el tipo de lo que quería hablar conmigo era cómo es que yo ¿Sabías eso? estaba en eso. Escúchame, ¿y las logias a las cuales pertenecía Perón tenía que ver con esto o nada que ver? Esas son otras cosas. Y la logia, lo que tiene que ver con la cuestión Anael. Sí. ¿Sabés con quién tendrías que hablar si te interesa tanto? Con un muchacho que se llama Rotundo. ¿Carlos Rotundo? Rotundo. Rotundo lo tenés que hablar porque Rotundo tenía en Montecaseros, en la frontera con Brasil. ¿Cómo se llama? Ahí en Corrientes. En Paso de los Libres. Paso de los Libres. Ahí tenía una señora. Es un lugar caracterizado por la cosa espiritista. Bueno, una señora que ahí es donde lo llevan a López Rega, cuando López Rega era vigilante, y cantaba como Jorge Lanza. Wow. ¿Entendés? Cantaba boleros. Cantaba boleros. Y toda la onda esotérica de López Rega arranca en Paso de los Libres. El Rotundo era chiquitito en esa época. Rotundo debe estar... Mira, se va a enterar de esto, te va a volver loco. Va a querer... Vos sabés que tuve la oportunidad de ir al edificio de la FIP hace poco, donde funcionaba el viejo Ministerio de Bienestar Social. Del subsuelo donde estaban los autos salían los Falcon verdes. Fíjate. Calmirón, todos los muchachos. No, bueno, una locura. Es una situación insólita porque este edificio, que es el más grande del Estado argentino en metros cuadrados, originalmente fue el Banco Hipotecario, o sea, un Estado que daba vivienda. Después fue el Ministerio de Bienestar Social y curiosamente salían los tipos que te asesinaban. Y ahora es la FIP. Fíjate cómo fue cambiando el rol del Estado en 70 años, ¿no? De darte crédito a matarte y ahora cobrarte impuestos, ¿no? ¿Sabés quién maneja también un poco todo esto? Me di cuenta al leer su última novela, Miguel Bonazo. Mirá vos. Miguel Bonazo, que tiene una novela muy interesante, que es Greiber que no murió. Sí, claro. Greiber que no murió. Una o sea, vi el título, la toqué la novela, la tuve en las manos, pero no la compré. Él no es novelista. No, lo mejor que él cuenta son algunas cosas que tienen que ver con su documentación, con Helbar, con... ¿Sabes dónde viene la curiosidad esta de mi parte? Porque yo fui muy amigo de Tomás Eloy Martínez y lo ayudé, una cosa muy mínima. A Siempre quiso averiguar estas cosas. Claro, por eso te digo, yo hablé con esto. Él quería saber hablé con él de esto, porque cuando hicimos Santa Evita, yo lo ayudé en una parte muy chiquita a hacer Santa Evita, tuve que hacer una cantidad de entrevistas y, bueno, había partes donde la verdad que no había lógica. Había locuras que habían pasado con el cadáver de esa pobre mujer, locuras, y había momentos en los cuales claramente había situaciones que se me iban de las manos. Entonces trato de ser bastante racional y charlando con él se nos iba, realmente no había una línea lógica. López Rega sobreactuaba, no tenía la menor idea. Los libros de López Rega eran ridículos. Y Perón se divertía con López Rega y Perón creía que López Rega se lo había puesto la CIA. Me jodés. Ya, hay todas cosas que tienen que ver con la historia argentina que son maravillosas. Maravillosas, y en este aspecto sí. Y en lo que tiene que ver con el esoterismo, en la política ¿Y ahora argentina... hay de eso? ¿Esoterismo? Por supuesto. Pero por supuesto. Mira, hay algunas cosas que yo no quiero avanzar. Por supuesto que no escribo sobre, pero hay algunas cosas que tienen que ver con el mundo de la noche, de las sombras y de los apoyos que tienen algunos señores supuestamente poderosos. Apoyos. Que son apoyos y que búsquedas y es bastante interesante. ¿Tienen brujas? ¿Esto tienen brujas? Mira, no sé, Mauricio está en una cosa pero más budista. Bueno, no es lo mismo. Me parece que es una puertita también. Es una puertita que tiene que ver con todas estas cuestiones. Pero seguramente
conoce absolutamente todo esto. Todo tipo que está en el poder, así como Menem ofrecía en la quebrada comidas a Facundo Quiroga. Sí. ¿Entendés? Y esto es bastante... Yo que hay muchas cosas, por supuesto, que me las callo, que no puedo contarte, y como los tipos que saben que yo conozco un poco, que tiene que ver con la astrología y demás, me han contado cosas que son... que menos mal que las olvido. Que no es para escribirlo. ¿Y Néstor y Cristina también tenían una sensibilidad por estas cosas o no? Néstor no creo, Cristina seguramente sí. ¿Sí? Seguramente la doctora sí. Seguramente, primero porque es serpiente. ¿Qué quiere decir eso? Y la serpiente es absolutamente misteriosa. Muy bueno. Atrae el enigma.